Bueno, vamos a ir empezando. Lo voy a poner para grabar. Bien. Bueno, escuchen, tengo un mensaje para darles. El ingeniero Francisco Vicente me ha pedido que para la semana que viene usar el día miércoles de la clase mía de teoría, él usarla para la práctica porque dice que viene bastante atrasado. Así que bueno, hemos hecho un cambio ahí, ya se lo va a avisar él también. Pero por lo pronto, el día miércoles, la semana que viene, en el mismo horario, ustedes tendrían también con Francisco ahí, ¿sí? Y bueno, debido a eso, la fecha, la altura donde estamos, etcétera, la clase anterior a la pasada, digamos, eh, ha sido mostrar el examen para el que quería verlo, pero la anterior, hemos empezado con la unidad 4, hemos llegado hasta la mitad, más o menos, de la unidad 4, ¿sí? Lo que queda de la unidad 4 son recomendaciones para el tema este de llevar adelante el tema de la gestión de configuración de software, ¿sí? Lo pueden ver ahí de las diapositivas. Y me interesa más meterme con lo que es la unidad 5, que es una unidad comparada con la 4, mucho más compleja, más pesada, etcétera. Entonces me interesa dedicarle más tiempo a esa parte que lo que queda de la unidad 4. Así bueno, la unidad 4, la partecita esa que está faltando ahí, mírenla ustedes, si tienen alguna duda lo vemos, pero no creo que vayan a tener duda, pues son todas recomendaciones más que nada, y al final muestra cómo es un estándar que se pueda seguir para armar un plan de gestión de configuración de software, ¿sí? No hay nada más que eso, ¿está? Entonces hoy estaríamos empezando la unidad 5, que como les digo, es bastante más pesada que la 4 y bastante más larga que la 4, ¿sí? Bueno, acá les voy a compartir la pantalla, así vamos viendo esto. Bien, ¿se ve ahí la pantalla mía? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta unidad 5 era la que antes, hasta el año pasado, era la unidad 3, hemos hecho un cambio ahí, y tiene que ver con la parte de estimación. Vamos a ver qué quiere decir esto de estimación. Vamos a ver una métrica que hay acá que se llama puntos de función. Después vamos a ver una técnica de estimación que se llama COCOMO, que está en la segunda versión, pero se dice COCOMO 2. Y después vemos otra métrica que se denomina líneas de código fuente. Vamos a ver cuándo se usa cada una, qué quiere decir que usemos cada una de esas métricas, ¿sí? Entonces acá para ir metiéndonos con el tema este de estimación, acá aparecen, por ejemplo, algunas de las actividades que se llevan a cabo durante todo el proceso software. Y tienen actividades que tienen que ver con la gestión, tienen actividades que tienen que ver con el desarrollo, tienen actividades que tienen que ver con digamos, a soporte o apoyo a todo lo que es, digamos, todo el proceso, ¿sí? Y si se fijan ahí, en lo que es el grupo de actividades de la gestión, una de esas tareas o actividades es lo que es la parte de estimación, ¿sí? Con eso nos vamos a meter en la unidad esta, en la 5, ¿tá? Entonces dice acá, bueno, una de las tareas más importantes que ustedes tienen que llevar adelante a lo largo de todo un proyecto de software tiene que ver con lo que es la administración de costos, ¿sí? Acá, cuando hablamos de costo, no implica necesariamente eso que sea costo económico, ¿sí? Cuando acá hablamos de costo, estamos haciendo referencia a qué recursos voy a necesitar para hacer algo, cuánto tiempo voy a necesitar para hacer algo, cuánta gente voy a necesitar para hacer algo, ¿sí? ¿Qué esfuerzo me va a implicar eso? Eso es lo que acá nosotros, en lo que hay en la materia, cuando hacemos referencia a administración de costos,
estamos haciendo referencia a esos conceptos, ¿sí? Indirectamente puede venir el tema de costo económico, pero eso es la parte esa del costo económico. Ahí entran a jugar muchos otros factores que no los tenemos en cuenta y sería imposible abarcarlo en la materia, ¿sí? Entonces este tema de la estimación de costos, obviamente como cualquier otra tarea, y más siendo una estimación, la idea es hacerlo esto lo más objetivamente que se pueda. Y no se puede simplemente aplicar una fórmula y decir, ajá, esto va a ser, esto es lo que estoy estimando en tiempo, en gente, etcétera, sino que esa fórmula, si bien uno puede usar una fórmula, esa fórmula, ya la vamos a ver, eh, sale de haber estudiado muchos proyectos de software, de haber medido muchos proyectos de software, y es una fórmula totalmente empírica, ¿sí? La cosa es que al momento de hacer la estimación hay que tener en cuenta, como dice ahí, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la organización, aspectos que tienen que ver con la parte económica, política, de la parte de negocios, etcétera, ¿sí? Bueno, es la última persona que admito en el día de hoy. Si alguien entra, ¿de quién más? Esperará, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, como cualquier, como una actividad que es de estimación, no se hace en cualquier momento, ¿sí? Porque no tiene sentido que uno estime cuando va por la mitad de algo o cuando está al final. La idea de hacer una estimación es cuando se está al comienzo, ¿sí? Obviamente que tengo que tener algo de información para que yo pueda hacerla la estimación, ¿sí? Y al momento de hacerla la estimación, tengo que tratar de responder una serie de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto esfuerzo va a implicar una determinada tarea? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto va a ser el costo de esa tarea? ¿Sí? Eso es lo que busca responder la tarea esta de estimación de algo, ¿sí? Y como dice acá, tiene dos objetivos principales en lo que es la parte de administración de proyectos. Cuando ustedes están planificando el proyecto, ¿sí? Y después cuando ya han empezado el proyecto. Cuando ustedes lo están planificando el proyecto, ¿por qué es importante que ustedes hagan una estimación? Porque ahí ustedes van a poder de alguna manera tener una idea, por ejemplo, de cuánta gente va a ser necesaria para todo el proyecto que tienen que hacer, cuánto va a ser el tiempo que le va a implicar a esa gente trabajar en el proyecto, qué recursos van a necesitar para llevar adelante el proyecto. Eso es cuando están planificándolo el proyecto, ¿sí? Pero no solamente en ese momento es importante la estimación, sino que después, como dice ahí, durante el control del progreso del proyecto. ¿Por qué? Porque una cosa es la que ustedes estiman al comienzo, después empiezan el proyecto, y por supuesto que lo que ustedes han estimado es muy raro que coincida con lo que finalmente termina sucediendo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tratar de ir midiendo a medida que van avanzando durante todo el proyecto para comparar si lo que ustedes están midiendo, cuánto se aparta de lo que ustedes tenían estimado al comienzo, ¿sí? Y de ahí poder tomar las acciones que correspondan para tratar de encauzar los valores del proyecto, ¿sí? Y para estimar hay una serie de técnicas que se pueden seguir, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, como dice ahí, es la opinión de expertos. O sea, si yo tengo que hacer algo y nunca lo hice, y hay otra gente que ya lo ha hecho, una de las cosas que puedo hacer es preguntarle a quien ya lo haya hecho para que me dé una idea de tiempos, de recursos, de gente, etcétera, ¿sí? Esa es una forma. Otra forma, como dice ahí, es por analogía. O sea, tengo que hacer determinada tarea. No hice antes esa tarea, pero hice algo similar en algún momento. Bueno, tengo ahí una base de la cual puedo arrancar para tratar de estimar, ¿sí? Después puedo
aplicar la técnica esta de descomposición. O sea, yo tengo que resolver un problema grande, no sé cuánto tiempo, cuánta gente, etcétera, va a llevar todo ese problema grande, pero a lo mejor lo que puedo hacer es a ese problema grande descomponerlo en partes más chicas y a lo mejor de esas partes más chicas me es más fácil tener una idea de la estimación. Entonces puedo agarrar y descomponer ese problema en partes más chicas, estimar las partes más chicas y luego sumar todo como para tener una idea de cuánto sería el total. ¿Sí? Y otra de las formas que se puede es empleando ecuaciones. ¿Sí? Esto acá son fórmulas matemáticas. Todas estas fórmulas son empíricas, o sea, no tienen una demostración, no tienen de dónde salgan las fórmulas estas. Estas fórmulas salen luego de haber analizado, medido, no uno, sino muchos proyectos de software. ¿Sí? Y de ahí sale una ecuación que es la que más se acerca a modelar la situación de esos proyectos que se han medido ahí. De todas esas técnicas que se pueden usar, la que más ventajas da, las que son más precisas, ¿sí? Son las que emplean ecuaciones. Esa es la que vamos a ver acá nosotros en esta materia. ¿Sí? No vamos a ver el tema de analogía, descomposición, preguntarle a otra persona, sino el uso de ecuaciones. Y para esto hay una técnica que se llama así COCOMO, que viene en las siglas así de Constructive Cost Model o modelo constructivo de costos. Esa técnica, todo ese desarrollo, fue presentado inicialmente por la misma persona que presentó, por ejemplo, todo lo que es el modelo de proceso software, digamos, el tipo espiral, que era Boehm. Y cuando esta persona, digamos, da a conocer la técnica esta de COCOMO, ¿sí? Después que él hace las mediciones en los proyectos, haciendo las estimaciones, empleando esta técnica, encuentra que esta técnica tiene más o menos un 20% de error en el 70% de los casos estudiados. ¿Sí? Y ese valor se considera un valor bueno para una técnica de estimación. ¿Sí? No es la única que hay, esta de COCOMO, es una de las tantas técnicas que hay para estimar un proyecto de software. ¿Sí? Es bastante conocida, a pesar que ustedes digan, bueno, yo no la conocía, pero en lo que es la parte académica, cuando uno habla de COCOMO, es muy conocida la técnica esta. ¿Sí? A su vez por la documentación que tiene, etc. La cosa es que más o menos por el año 81 sale la primera versión de COCOMO, ¿sí? Y obviamente la forma en que se desarrollaba software por esa fecha es muy distinta a la forma en que se desarrolla software al día de hoy. Entonces esta técnica de COCOMO ha ido evolucionando y al día de hoy está en la segunda versión, ¿sí? A esa primera versión de COCOMO, que sale así en esa, más o menos por el año 81, para que ustedes tengan una idea, ahí la forma en que se desarrollaba software, en la gran mayoría de los casos, era siguiendo un enfoque del tipo procedural, empleando lenguajes como C, Fortran, etc. Mientras que empieza a pasar el tiempo, sale un lenguaje que se llama ADA, es como el primero de los lenguajes que empieza a arrimarse a lo que es la parte de orientación a objetos, ¿sí? Y como dice ahí, más o menos alrededor de los 90, se producen otros cambios, no solamente en lenguajes, sino en otros aspectos que tienen que ver con la parte de desarrollo de software, ¿sí? Empiezan a aparecer el tema del uso de prototipos, armar o diseñar software, digamos, que se pueda reutilizar, lenguaje, aparecen las bases de datos, el lenguaje que las maneja, como SQL, el uso de herramientas case, etc. Todo eso lleva a que al día de hoy esté la segunda versión de COCOMO 2, ¿sí?
la segunda versión de COCOMO, que es la que se denomina COCOMO 2. Y esta segunda versión de COCOMO está organizada en lo que se denominan modelos. Y tiene 3 modelos, ¿sí? Que son esos que aparecen ahí: composición de aplicación, diseño temprano y post-arquitectura. Cada uno de esos modelos tiene una ecuación para calcular el esfuerzo que lleva una determinada tarea, el tiempo que lleva una determinada tarea y la cantidad de gente que puede llevar una determinada tarea, ¿sí? Van cambiando las ecuaciones. Si ustedes se fijan ahí, donde dice composición de aplicación, que es el primer modelo, dice, ese modelo se utiliza durante las primeras etapas, que cuando ustedes están armando prototipos, por ejemplo, para entender el problema, ¿sí? O bien, por ejemplo, están encarando todo el proyecto de ustedes en base a componentes que ya están hechos o semi-hechos. Si estoy en ese momento, digamos, de lo que es todo el ciclo de vida por el cual yo voy a pasar, puedo usar las ecuaciones que me da el modelo ese de composición de aplicación. Si estoy un poco más avanzado, dice ahí, utilizaría las ecuaciones que corresponden con el modelo que se llama diseño temprano. Cuando utilizo eso, dice ahí, bueno, cuando estoy en las primeras etapas de desarrollo y estoy, por ejemplo, evaluando distintas alternativas de hardware, de software, o sea, conozco un poco más del problema, ¿sí? Y si estoy un poco más avanzado en el problema que dice ahí, por ejemplo, estoy en la etapa de desarrollo propiamente dicho, ya tengo definida la arquitectura, puedo estar en la etapa de mantenimiento, etcétera, puedo usar las ecuaciones que me da el modelo este de post-arquitectura. Entonces, depende en qué momento esté, yo puedo usar una ecuación o puedo usar otra. No quiere decir que si utilizo las ecuaciones del primer modelo ya no pueda usar las ecuaciones del segundo, ni pueda usar las ecuaciones del tercero, ¿sí? Lo más seguro es que yo, al comienzo, utilizo las ecuaciones del primer modelo, voy avanzando en el tiempo y vuelvo a hacer el cálculo de la estimación usando las ecuaciones del segundo modelo, el diseño temprano, para ver cuánto difiere con respecto a las ecuaciones del primer modelo. Si sigo avanzando en el tiempo, puedo usar las ecuaciones del modelo de post-arquitectura para ver cuánto difiere de los valores que uno saca con el tema este de diseño, con el modelo este de diseño temprano, ¿sí? La cosa es que, como dice acá, COCOMO 2 contempla todo lo que es desarrollo incremental, el tema de desarrollo así por iteraciones, etcétera, que eso antes no lo contemplaba la primera versión de COCOMO. Y al día de hoy hay disponible una herramienta que está acá en un sitio web, que está puesta ahí en la diapositiva, ya se lo voy a mostrar, que permite hacer los cálculos para hacer la estimación con COCOMO 2 para el modelo de post-arquitectura solamente, ¿sí? O sea, de los 3 modelos estos que están acá, permite hacer el cálculo para este post-arquitectura. Esa herramienta que está ahí, que está acá, si ustedes entran acá, van a ver que esto lo que hace, les permite a ustedes hacer el cálculo de la estimación, ¿sí? Para eso tienen que especificar una serie de valores acá, que eso es lo que vamos a ver nosotros acá ahora. ¿Qué quiere decir cada uno de estos valores acá? Si ustedes especifican estos valores, si se van a la parte de acá abajo, inclusive tienen la opción de incluir la etapa de mantenimiento o no, ¿sí? Y después que han ingresado todos estos valores que están acá, aprietan el botón este que dice ahí calcular y esto les saca un valor de cuánto es el tiempo que ustedes les va a implicar todo el problema que ustedes quieren resolver, cuánto es el esfuerzo, cuánto es la cantidad de gente, ¿sí? Y acá les va a dar, digamos, en esta tabla, esto está orientado al modelo del proceso software que se denomina RUP
o Rational, o modelo unificado de desarrollo, que es un modelo que está así organizado en 4 fases. Entonces, después que haga el cálculo este que está acá, acá les va a decir, bueno, la primera fase más o menos cuánto tiempo deberían usar, cuánta gente, la fase de elaboración, construcción, transición, etc. Y si ustedes acá a su vez han puesto, por ejemplo, cuánto es el costo de una persona por mes, bueno, esto les puede dar una idea de cuánto les costaría cada una de las fases llevarla adelante con el proyecto de ustedes. La cosa es que esto que parece así simple, que uno diga, bueno, listo, pongo todos los valores acá, primero hay que entender qué son cada uno de estos datos que está pidiendo acá el modelo este de COCOMO, para que uno pueda hacer una estimación que se acerque a lo que finalmente van a ser los valores reales. ¿Sí? Eso es lo que buscamos ahora en la materia, que ustedes sepan. ¿Sí? O sea, acá no vamos a ver las ecuaciones del primer modelo, del segundo modelo. Directamente nos vamos a parar en el tercero, que abarca todos los otros, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tiene en cuenta el modelo este de COCOMO, ¿sí? La cosa es que si ustedes entran a la página esta, van acá, van a ver que lo primero que les pide acá el modelo este es un dato que pueden ser líneas de código fuente, dice ahí source line of code, o puntos de función. ¿Sí? Eso es lo que les dice el modelo, diciendo, bueno, yo necesito como dato de entrada que me digan la cantidad de líneas de código fuente o bien que me digan los puntos de función. Entonces, ¿cuándo es que se hace, pregunto yo ahora, cuándo se hace la tarea esta de estimación? ¿En qué momento de todo el proyecto? Al inicio, creo que dijo, Al profe. principio, profe. Bien, si no lo hubiera dicho, es al inicio, pero si no lo hubiera dicho, ¿sí? Cualquier tarea de estimación, si ustedes tienen que estimar cuánto tiempo les va a llevar pintar una pared, y eso lo tienen que hacer antes de pintarla la pared, ¿sí? No pueden, no tiene sentido que lo hagan cuando ya han terminado de pintarla la pared, o cuando vayan por el medio, ¿sí? Entonces, cualquier tarea de estimación se hace al comienzo, ¿sí? Entonces, si esto yo lo hago al comienzo, y me dice acá, bueno, yo necesito saber, eso que me pregunta Cocomo, la cantidad de líneas de código fuente o la cantidad de puntos de función. Por más que no saben todavía qué es punto de función, pero bueno, le están diciendo, por un lado, Cocomo les está diciendo, o me dan la cantidad de líneas de código fuente o me dan la cantidad de puntos de función. Línea de código fuente, supongo que todos saben qué es, ¿o no? Sí, profe. Bien. ¿Cuántas líneas de código fuente tengo al comienzo? 0. 0. ¿Está? ¿Por qué? Porque estoy al comienzo. No escribí una línea de código fuente. ¿Estamos? Entonces, yo aquí no le puedo decir a Cocomo, bueno, estas son las líneas de código fuente que tengo. ¿Por qué? Porque no tengo esa información. Estoy al comienzo. ¿Sí? Entonces, línea de código fuente está descartado. No puedo usar las líneas de código fuente. Ustedes van a decir, y bueno, si no puedo usar la línea de código fuente, ¿para qué está pidiendo esto? Porque ya vamos a ver que a las líneas de código fuente no las tengo porque no escribí una línea de código fuente. Pero sí puedo estimarlas a las líneas de código fuente. Cocomo no permite estimar líneas de código fuente. Eso lo hace otra técnica. ¿Sí? Pero supongamos que yo la estimara las líneas de código fuente y digo, bueno, acá más o menos van a haber 10.000 líneas de código fuente. Entonces puedo entrar acá a Cocomo diciéndole, bueno, voy a usar
como dato de entrada las líneas de código fuente. La cosa es que si no las tengo a las líneas de código fuente, lo otro que puedo especificarle a Cocomo es lo que se denomina puntos de función. ¿Sí? Pero si uno vuelve acá a la diapositiva, es lo que está diciendo acá. O le especifico las líneas de código fuente o le especifico puntos de función. Y ahí entre paréntesis dice puntos de función sin ajustar. Eso es lo que vamos a ir viendo nosotros acá. ¿Sí? Los puntos de función pueden estar ajustados o pueden estar sin ajustar. La cosa es que Cocomo 2 me pide los puntos de función sin ajustar. ¿Sí? Entonces, por ahí donde vamos a empezar ahora. ¿Sí? Viendo qué es esto de los puntos de función sin ajustar, para que le podamos decir a Cocomo, bueno, ya tengo el cálculo de los puntos de función sin ajustar. ¿Se entiende la idea hasta acá de esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, profe. Sí, profe. Bien. Entonces dice acá, bueno, ¿qué es esto de los puntos de función sin ajustar? Esto yo les aclaro a todos antes que me olvide de decirles, ¿sí? Esto, puntos de función y Cocomo, son dos de los temas de la materia, ¿no? O sea, no lo tomen como, bueno, esto está al final. ¿Qué pueden llegar a preguntar sobre esto? Poco y nada, porque es lo que último que hemos visto en la materia. Estos son dos de los temas de la materia, así que la duda que ustedes tengan acá, no lleguen con esa duda al examen, porque en los exámenes parciales y finales siempre se pregunta esto, ¿no? Siempre. No es que muy de vez en cuando. ¿Está? Entonces dice acá, bueno, ¿qué es esto de los puntos de función? Dice acá, mide el tamaño del software teniendo en cuenta la funcionalidad que ese software le entrega al usuario. ¿Sí? Y es totalmente independiente de la tecnología que se utilice para eso. Ahora te dice, bueno, ¿qué quiere decir esto de que vamos a tener en cuenta la funcionalidad? Cuando ustedes toman un problema cualquiera, supongamos que sea su problema sea un sistema de compra-venta, ¿sí? Yo, una de las funcionalidades con las cuales el usuario va a interactuar va a ser la de, por ejemplo, poder hacer una venta, poder hacer una compra, poder listar las ventas hechas entre un rango de fechas, poder listar todas las ventas, poder listar todas las compras en un rango de fecha, poder definir un proveedor, poder definir un producto, dar de baja un proveedor, dar de baja un producto, listar los proveedores, buscar proveedores, buscar productos, listar los productos. Todo eso son las funcionalidades. ¿Sí? Y punto de función no tiene en cuenta con qué tecnología está hecha esa funcionalidad. Él lo único que dice es, bueno, acá el usuario necesita, por ejemplo, poder listar los proveedores. ¿Y qué va a haber en el listado de los proveedores? Ya aparece el nombre, el domicilio, la razón social, qué sé yo. Y necesita poder definir un producto. ¿Y qué necesita para eso? El código del producto, el nombre del producto, una descripción, el precio. No sabe, punto de función, ni le importa si eso lo guardo, por ejemplo, en una base de datos relacional, en una base de datos no relacional, si lo guardo en un archivo, qué tecnología utilizo para eso. No le importa nada de eso. Lo único que dice es cuál es la tarea que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces lo que hace de alguna manera es medir toda la funcionalidad esa que ese software le va a entregar al usuario final. ¿Sí? Entonces supongamos que ustedes tienen ese problema, digamos, el problema de la compra-venta. Y ustedes tienen que armar un proyecto para llevar adelante eso de la compra-venta. Resulta que dos organizaciones distintas se encargan de hacer eso. Y la primera organización dice, bueno, yo puedo entregar un producto software que se dedique a hacer compra-venta
que le mido los puntos de función y, por ejemplo, da 300. Y otra organización que se dedica a hacer también el mismo problema, sistema de compra-venta, entrega otro producto software al cual le mide los puntos de función y esa entrega 200. La conclusión que se puede sacar de esos dos casos es que el software que entrega 300 puntos de función le está dando al usuario más funcionalidad que el software que tiene 200 puntos de función. ¿Y qué quiere decir eso? Que a lo mejor el software de los 300 puntos de función permite, por ejemplo, hacer un listado filtrando por determinados criterios, ordenando por determinados criterios, mientras que el otro, el que entregaba los 200 puntos de función, no permite filtrar por nada, no permite ordenar por nada, ¿sí? A lo mejor el software de los 300 puntos de función tiene la posibilidad de hacer búsquedas de distintos conceptos, mientras que el software que entrega los 200 puntos de función no permite hacer ningún tipo de búsqueda, ¿sí? Entonces, cuantos más puntos de función tenga un determinado proyecto, más funcionalidad le está entregando ese proyecto al usuario final. ¿Se entiende el concepto ese de qué es la funcionalidad que estamos hablando acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y acá les aparece el concepto este de a qué se le denomina métrica, ¿sí? Y dice ahí, es una medida cuantitativa, se tiene un valor, y esa medida indica el grado en que, por ejemplo, un sistema tiene un determinado atributo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si lo que ustedes están considerando es una pared, atributos de una pared sería el largo, el ancho, el espesor, ¿sí? Entonces, esos serían atributos que tiene ese concepto de la pared. Y cuando ustedes le midan, y la métrica, por ejemplo, sería de la pared, cuando ustedes definan métrica que les sirva para una pared, sería medir el largo de una pared, medir el ancho de una pared, medir el espesor de una pared, ¿sí? Y lo más seguro que, por ejemplo, para hacer una casa, a ustedes no les interese medir el color de la pared, porque eso va a ser independiente a cómo la diseñe la casa, ¿sí? La cosa es que punto de función también es una métrica, ¿sí? Y lo que está midiendo esa métrica son atributos del software. Ahora, al software no le puedo medir el largo, el ancho, el alto, el espesor. Al software, una de las cosas que le mido son los puntos de función, ¿sí? Entonces, trato de alguna forma de medirle cuántos puntos de función tiene un software. Según eso, yo voy a tener una idea de cuánta funcionalidad le está entregando ese producto software al usuario o cliente final, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para medir esos puntos de función? Acá esta técnica, para que uno pueda medir esos puntos de función, utiliza 5 conceptos, ¿sí? Acá a nosotros en la materia no nos interesa que ustedes se aprendan las siglas estas de memoria. Si la saben, bien. Si no la saben, mala suerte. Pero sí que sepan el concepto de esto que está acá, ¿sí? Por un lado están lo que se denominan ILF, después están los EIF. A eso, si quieren, en lugar de aprendérselo con las siglas de ILF y EIF, pueden decir archivo interno o archivo externo directamente. Y después están lo que se denominan entradas, salidas y consultas, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para empezar a contar esos puntos o medir esos puntos de función es decir, bueno, ¿cuáles son los archivos internos que voy a tener acá en mi proyecto? ¿Cuáles son los archivos externos que voy a tener? ¿Cuáles van a ser las entradas? ¿Cuáles van a ser las salidas? ¿Cuáles van a ser las consultas? Eso es lo primero que tengo que hacer, ¿sí? Cuando yo diga, bueno, tengo todo este grupo de archivos internos, todo este grupo de archivos externos, estas son las entradas, estas son las salidas, estas son las consultas,
lo que tengo que hacer es a cada uno de esos conceptos analizarle la complejidad. Cada uno de esos 5 conceptos, su complejidad puede ser baja, media o alta. Ya vamos a ver cómo se determina eso, ¿sí? Entonces, cuando yo digo, bueno, tengo ahora 5 archivos internos de complejidad baja, un archivo de complejidad media, un archivo de complejidad alta. A lo mejor no tengo archivos externos. Después tengo 10 entradas de complejidad baja, 5 de complejidad media, una de complejidad alta. Bueno, cuando tenga todo eso, de alguna manera tengo que contarlo a todo eso y eso es lo que me va a dar los puntos de función sin ajustar. Ya vamos a ver cómo se hace eso. ¿Se entiende la idea de esto? ¿Hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, para ver el primero de los conceptos, esto de a qué se le denomina o qué es un archivo interno o ILF. Acá aparece la definición a esta técnica, digamos, a esta y métrica de punto de función, la propuso un tipo llamado Albrecht, ¿sí? Y esto viene del año más o menos, psicocomo del año 80, punto de función viene del año 70. Entonces acá ustedes se van a encontrar con alguna terminología que ya no se usa, pero bueno, así es como estaba propuesta la técnica esta de punto de función, ¿sí? Entonces dice acá, bueno, ¿a qué se le denomina archivo interno? Y esa la definición, esa que está puesta ahí, es la definición que ustedes van a encontrar si ustedes leen qué es esto de punto de función. Y dice ahí, es un grupo de datos lógicamente relacionados, identificables por el usuario, que residen completamente dentro de los límites de la aplicación y son mantenidos a través de entradas externas. Si ustedes leen eso, van a decir, ajá, no entendí nada. Bien, ¿qué quiere decir eso? Supongamos que ustedes digan, vamos de vuelta al sistema ese de compra-venta que yo estaba diciendo recién. Ustedes van a tener por un lado los proveedores, por otro lado los productos, por otro lado las ventas que ustedes hagan, por otro lado las compras que ustedes hagan, ¿sí? Y bueno, en algún lado ustedes van a tener que guardar todos los productos que ustedes venden. En algún lado van a tener que guardar cuáles son sus proveedores. En algún lado van a tener que guardar las ventas, las compras. Esas compras, esas ventas, esos proveedores, esos productos se guardan en los ILF, en archivos. Acá no importa que uno diga, pues yo no lo estoy guardando en archivo, estoy guardando en una base de datos. Es el lugar donde los guardo. Acá le llamamos archivo eso. Independientemente sea un archivo de texto, un archivo con otro formato, que sea una base de datos, no importa eso. Acá todo eso le llamamos archivo, ¿sí? Y dice que son esos, todos esos datos, dice, residen completamente dentro de la aplicación. O sea que la aplicación mía es la que se encarga de mantener esos archivos. O sea, se encarga de crear algo nuevo dentro de esos archivos, o borrar algo de esos archivos, o tomar algo de esos archivos y modificarlo. Es mi aplicación quien se encarga de todo el mantenimiento de esos archivos, ¿sí? Y por eso dice ahí que los archivos internos tienen una cierta estructura, ¿sí? Y son mantenidos internamente por el sistema. ¿Está? ¿Qué puede tener, por ejemplo, adentro un ILF? Datos del negocio, por ejemplo, ¿sí? Ahí dice, por ejemplo, datos de los clientes, como qué sé yo, nombre, dirección, teléfono, lo que sea. Reglas, por ejemplo, que uno diga, bueno, ¿con qué criterio? Como dice ahí, yo sé, si estoy haciendo, por ejemplo, un sistema que lo que hace es medir o controlar, por ejemplo, el ingreso y egreso de los empleados. Bueno, ¿con qué criterio sé que un empleado, por ejemplo, llega a partir de qué momento es considerado que llega tarde, ¿sí? Y qué se puede hacer al respecto? O por ejemplo puedo tener datos de control, como por ejemplo valores de determinados parámetros o condiciones de estado, para que yo después lea de ahí, compare y tome alguna acción según los valores que yo estoy midiendo, superen o estén por debajo de estos valores de control. Entonces, cualquiera de este tipo de información puede estar dentro de un ILF cualquiera.
¿sí? Ahora supongamos yo vuelvo al sistema ese de compra-venta y digo, bueno, ahí en ese sistema de compra-venta, uno de mis ILF va a ser, por ejemplo, el archivo donde voy a guardar los datos de los productos que yo vendo. Muy bien, ya tengo identificado ese ILF. Ahora lo que tengo que hacer es analizarle la complejidad a ese ILF para saber si ese ILF es de complejidad baja, media o alta. Para que yo sepa si un ILF es de complejidad baja, media o alta, tengo que a ese ILF analizarle dos conceptos. Uno que se denomina det, otro que se denomina ret. ¿Sí? Acá no importa que ustedes se aprendan que el det viene de data element type o record element type. Aunque digan det o ret, suficiente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir det? Y ahí también aparece la definición de a qué se le denomina det acá. Y dice campo único, no repetitivo, identificable por el usuario. Entonces yo digo, bueno, yo en mi ILF iba a guardar los productos. Muy bien. Entonces, ¿qué sé yo de un producto? Y el producto tiene un código, tiene un nombre, tiene una descripción, tiene un precio, tiene un valor a lo mejor mínimo de stock. Son todos los atributos que yo conozco de un producto. Cada uno de esos atributos es lo que acá se le denomina det. Entonces acá digo, bueno, si tengo el código, el nombre, descripción y precio, supongamos, tendría 4 dets para describir un producto cualquiera. ¿Sí? Acá dice campos redundantes o que aparecen más de una vez se cuentan una sola vez. Ya lo vamos a ver cuando veamos el tema de consultas. ¿Sí? La cosa es que yo al código del producto lo cuento como un det, al nombre otro det, descripción otro det, precio otro det. Tendría, por ejemplo, acá 4 dets. ¿Sí? Ya están analizados los dets del ILF. Acá hay un ejemplo, dice, si yo, por ejemplo, sobre un cliente guardara su número de cliente, nombre, dirección, etcétera, bla, bla, si ustedes cuentan cada uno de esos atributos, les da ahí que un cliente, por ejemplo, la cantidad de dets para que yo guarde un cliente es de 9. ¿Sí? Y después tengo el otro concepto que se denomina red. Y dice acá, la idea, porque está puesto así, digamos, porque si ustedes ven la definición de a qué se le llama red, es la que aparece ahí abajo, dice subconjunto de campos identificables por el usuario. Uno ve esa definición y uno no entiende nada de a qué es un red. Y dice acá, la idea que hay, digamos, atrás de los red es de alguna manera medir las relaciones que hay entre los datos que están ahí dentro de ese ILF. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo tener, por ejemplo, dos situaciones acá, que dice ahí. Una que se denomina así grupos repetitivos y otra que se denomina subtipos. ¿Sí? Y dice hay grupos repetitivos y se pueden repetir varias veces dentro del archivo y subtipos pueden ser opcionales. Pueden estar o no estar. ¿Qué quiere decir eso? Dice, supongamos que ustedes, por ejemplo, dice, se guarda información de un empleado cualquiera y de ese empleado guardan el número de empleado, nombre, apellido, correo, usuario, clave, estado y cuánto gana de sueldo. ¿Sí? Y todo eso, toda esa información ustedes la guardan en un único archivo. Entonces, si ustedes cuentan todos esos atributos que tiene ahí el empleado, digo, eso me da 8 dets. ¿Sí? Y ahora como cada una de estas informaciones es única, no hay ningún tipo de relación entre o que el número de empleados dependa del nombre o el apellido dependa del nombre, no hay nada. La cantidad de reds es 1 porque tengo un único grupo de datos. ¿Sí? Y a su vez, como dice ahí, esos 8 reds se guardan en un único archivo. Pero ¿qué pasaría, dice acá, si yo además de guardar cuánto gana la persona, el empleado, quiero guardar el historial de los sueldos que va teniendo ese empleado? Entonces, hagan de cuenta que yo tengo ahora
como atributo del empleado, número de empleado, apellido, nombre, etcétera. Y después tengo una columna que dice sueldo 1, otra columna que dice sueldo 2, sueldo 3, sueldo 4, sueldo 5. Así hasta sueldo 50, qué sé yo, donde voy guardando en cada una de esas columnas cómo ha ido evolucionando el sueldo de ese empleado. ¿Sí? Si ustedes lo miran a esto como si fuera, digamos, el lado así relacional de las bases de datos, ¿cómo los modelarían ustedes a esto? Ustedes tendrían una tabla para los empleados, ¿sí? Y saben que en esa tabla no van a definir ustedes la columna que se llame sueldo 1, sueldo 2, sueldo 3, sueldo 4, sueldo 5, porque saben que eso no se hace, viola la primera forma normal ahí de las bases de datos. ¿Qué harían? Ustedes tendrían otra tabla que a lo mejor se llame sueldos o salarios, qué sé yo, y ahí tendrían entre la tabla de empleados y la tabla de esos sueldos una relación así 1 a n, para que ustedes digan, bueno, en la tabla esa de los sueldos, ahí tengo todo el historial de sueldos de todos los empleados. ¿Sí? Entonces, una parte de la información la tendrían en una tabla, otra parte de la información la tendrían en otra tabla. Si no lo hicieran esto con tablas y lo hicieran en archivos, una parte de la información estaría en un archivo, otra parte de la información estaría en otro archivo. Entonces ahí que tendrían dos redes. Hagan de cuenta que, bueno, en este caso, cuando uno está analizando eso de grupos repetitivos, es una parte está en una tabla, otra parte está en otra tabla, bueno, tengo dos redes. Si tuviera dividido en 3 tablas, 3 redes, 4 tablas, 4 redes y así. ¿Sí? Eso si uno analiza lo que se denomina así grupos repetitivos. ¿Tá? Ahora puede también estar otra variante de los redes que se denominan subtipos. Que dice acá, por ejemplo, el empleado tiene datos generales, como número de empleado, apellido, nombre, etc. Y además, ese empleado puede trabajar de forma mensual o trabajar por jornal. ¿Sí? Y a lo mejor ese empleado también puede tener personas a su cargo, que sería el grupo familiar. ¿Sí? Entonces digo, bueno, todos los datos generales del empleado y si el empleado, por ejemplo, es mensual, lo guardo en un archivo, por ejemplo, o en una tabla. Todos los datos generales del empleado y si el empleado trabaja por jornal, se guardan en otra tabla. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con el grupo familiar del empleado se guarda en otra tabla. Entonces, si yo cuento esto, tendría en este caso 3 redes. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profesor. Entonces, si ustedes no tienen el caso de que haya, por ejemplo, así grupos repetitivos, como por ejemplo, una persona puede tener más de un teléfono, puede tener teléfono 1, 2, 3, etc. Bueno, esa información no se puede guardar en el mismo lugar donde se guarda la información común a todos los empleados. ¿Sí? Eso tengo que guardar en un lugar aparte. Entonces eso me da, digo, bueno, ahí tengo otro red. Supongamos que ustedes no tengan grupos repetitivos, ¿sí? Tienen que ver diciendo, ajá, y acá hay algún tipo así de jerarquía, así de supertipo, subtipo, o sea, relaciones del tipo padre-hijo, por ejemplo. Si la respuesta es sí, ahí tendrían, por ejemplo, redes por los distintos subtipos. Si la respuesta es no, no tendrían redes por eso. Entonces, si uno ve el ejemplo ese que estábamos viendo de los productos, uno digo, ajá, ¿y qué tiene un producto? Un código, un nombre, una descripción y un precio. Muy bien. A todo eso lo puedo guardar en un único archivo. Entonces tendría un red. Si a mí me interesara llevarle el historial de cómo va evolucionando ese producto en cuanto a su precio, ahí tendría dos redes. En un lado voy a guardar toda la información común del producto y en otro lado voy a guardar cómo ha ido evolucionando en cuanto a precio. ¿Sí? Si a su vez yo dijera, bueno, y de los productos hay distintos tipos de productos,
porque según el tipo de producto se lo vende de una forma o se lo vende de otra, por ejemplo. Bueno, por cada uno de esos tipos de producto tendría un red también. ¿Está? Si no tengo nada de eso, que haya así relaciones de supertipo, subtipo o de grupos repetitivos, etcétera, la cantidad de reds siempre es 1, ¿sí? Y después va a ir aumentando según tenga esto de grupos repetitivos o tenga relaciones de supertipo, subtipo. ¿Está? Entonces, esos son los dos conceptos que intervienen en el cálculo de la complejidad de un ILF. Entonces, supongamos que uno ya tiene, para el ILF este de los productos que estamos hablando acá, la cantidad de DETs y la cantidad de REDs que hay. Uno entra a una tabla, que es esta que está mostrada acá, y uno dice, bueno, tengo tantos DETs, tengo tantos REDs, ese ILF es de complejidad baja, media o alta. Y al lado de los nombres, eso aparece un número. Eso es el valor que tiene asociado una complejidad baja para un ILF. Entonces la complejidad baja pesa 7. Ya vamos a ver por qué nos interesa eso. Complejidad baja pesa 7, la media pesa 10 y la alta pesa 15. ¿Sí? Entonces, lo primero que había que hacer era decir, bueno, ¿cuáles son los ILF? Tengo un ILF para los productos, otro ILF para las compras, otro ILF para las ventas, otro ILF para los proveedores y así. Bueno, tomo el primer ILF, el de los productos. Me fijo cuáles son los DETs, cuáles son los REDs. Entro a la tabla esta y digo, el ILF de los productos tiene una complejidad baja, media o alta. Tomo el otro ILF, el de las compras. Me fijo la cantidad de REDs, me fijo la cantidad de DETs. Y lo mismo, le saco la complejidad baja, media o alta. ¿Sí? Así voy haciendo por cada uno de los ILF que yo tengo. Hasta que al final diga, bueno, de todos estos ILF que tengo, tengo 4 de complejidad alta, 10 de complejidad baja, 2, qué sé yo, de complejidad media. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí, ¿Sí? sí, profe. Bien. Sí. Después está el segundo de los conceptos que están acá, que es el que se denomina E y F. Que eso si quieren pueden aprenderse con el nombre de archivo externo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un archivo interno, que era el que estábamos viendo recién, y el archivo externo? El archivo externo es mantenido por otra aplicación, no por la mía. Pero yo lo necesito a ese archivo para, por ejemplo, hacer una consulta y según eso hacer un determinado cálculo. ¿Sí? Entonces, ese archivo que tiene una serie de datos que lo mantiene otro sistema, no el mío, o sea, otro sistema el que se encarga de crear cosas ahí, borrar cosas de ahí o modificar cosas de ahí, pero yo lo necesito para leerlo. Ese archivo para mi sistema es un archivo del tipo así que se denomina externo. ¿Sí? Por eso dice ahí en la segunda viñeta, un archivo externo es un ILF para la otra aplicación, no para la mía. ¿Sí? Y ustedes dicen, bueno, y si la otra aplicación es la que se encarga de escribirlo, borrarlo, modificarlo, y yo no hago nada con eso, lo único que hago es leerlo, ¿por qué lo tengo que tener en cuenta acá yo para calcular los puntos de función? Porque yo lo tengo que leer al archivo. Y si lo tengo que leer, tengo que procesarlo al archivo ese. ¿Sí? Y no me da lo mismo leer de un archivo que sobre un determinado concepto guarda 3 atributos o guarda 20 atributos. Si esos archivos están, si todos esos datos de un determinado concepto tienen una relación así, lo que veíamos recién de supertipo, subtipo, o tienen relaciones del tipo grupo repetitivo. Cuantas más cosas de esas tenga, más difícil es leerle el contenido de ese archivo. ¿Está? Y como yo lo tengo que leer
para hacer algún tipo de operación con mi sistema, a ese archivo yo lo voy, de alguna manera tengo que verle cuál va a ser su complejidad, ¿sí? El tema es que para los archivos externos, si yo le quiero calcular la complejidad, se calcula de la misma forma que para los archivos internos. O sea, tengo que tener en cuenta sus dets y sus rets. Y entro a la misma tabla que veíamos recién y saco la complejidad de los archivos externos. ¿Está? Si mi aplicación no necesita de ninguna información que le dé otro sistema, la cantidad de EIF o archivos externos es igual a 0. ¿Sí? Y si mi aplicación necesita referenciar archivos que lo mantiene otra aplicación, bueno, ahí tengo que ver cuáles son esos archivos y hacerle el cálculo de la complejidad. ¿Está? ¿Se entiende qué son los archivos internos y los archivos externos? Sí, profe. Bien. Vamos con el tercero de los conceptos, lo que se denominan entradas externas o EI. ¿Sí? Si ustedes ven ahí la definición, dice, es un proceso mediante el cual los datos atraviesan los límites de la aplicación desde afuera hacia adentro. Eso, lo que está diciendo en otras palabras, es las entradas son todas aquellas operaciones que permiten mantener los archivos, los ILF. O sea, la operación que hace un alta, la operación que hace una baja, la operación que hace una modificación, cada una de esas operaciones es una entrada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ILF donde yo guardo los productos y yo en alguna manera, en algún momento tengo que guardar un producto nuevo, bueno, la operación de guardar un producto nuevo es una entrada. Si tengo la funcionalidad de poder borrar un producto, esa operación, esa funcionalidad de borrar un producto es otra entrada. Y si puedo modificar un producto, esa es otra entrada. ¿Sí? O sea, son operaciones que de alguna forma mantienen los ILF de mi aplicación. ¿Estamos hasta ahí con eso? Sí, sí, profe. Ahora, ¿cómo se lee? Yo ya sé que, por ejemplo, una entrada va a ser la operación de el alta del producto, otra entrada va a ser la baja del producto, otra entrada va a ser la modificación de un producto. Ya tengo descubiertas cuáles son las entradas. Ahora digo, a esas entradas, igual que a los ILF y a los EIF, hay que calcularle la complejidad. Entonces, ¿cómo le calculo la complejidad a las entradas? Acá tengo dos conceptos que aparecen acá para calcular la complejidad. Uno es DETS, que es el que ya hemos visto hasta acá. ¿Sí? Y el otro que se denomina FTR. ¿Sí? Los DETS, como dice acá, es el mismo concepto que antes, como dice ahí, campo único, no repetitivo, identificable por el usuario. O sea, uno diría acá, bueno, ¿cuál es mi operación? La operación es la de crear un producto. ¿Qué necesito para crear un producto? El código, el nombre, la descripción, el precio. Ahí están los 4 DETs que tiene la entrada esta. ¿Sí? Y después dice, bueno, esperen, ya vamos a volver acá, vamos con los FTR. Lo que dice, los FTR dice, ajá, ¿y a qué se le denomina FTR acá? Dice, FTR dice ahí, es un archivo referenciado por una transacción. Y dice, puede ser un ILF o puede ser un EIF. Entonces dice ahí, cada ILF mantenido por una entrada se cuenta como un FTR y cada ILF o EIF referenciado por la entrada también se cuenta como un FTR. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo acá de a qué se le denomina FTR? Yo por un lado digo, para guardar los productos necesito código, nombre, descripción y precio. Ajá. ¿Y a eso dónde lo guardo? Y eso lo puedo guardar
en el ILF de los productos. Y yo a los productos los guardaba en un único ILF, no los guardo en 2 o 3 ILF, en un único ILF. Entonces, cantidad de FTR que tengo acá, 1. ¿Sí? Y acá el FTR viene a ser el ILF de los productos. Pero puede que para guardar algo, por ejemplo, yo necesite antes consultar de un EIF. Entonces yo voy a guardar en el ILF de la aplicación mía, pero previamente voy a consultar algo de un EIF, o sea, de un ILF de otra aplicación. Bueno, entonces acá tendría 2 FTR, que sería el ILF donde se guardan las cosas y el EIF de donde estoy leyendo las cosas. ¿Sí? Entonces, FTR pueden ser ILF o pueden ser EIF, o sea, archivos internos o archivos externos. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las aplicaciones que tienen una interfaz gráfica, por ejemplo? ¿Sí? Porque acá estamos diciendo, bueno, si yo tengo que la operación mía, si la entrada mía es la operación que da de alta un producto, uno dice, bueno, ¿qué necesito? El código, nombre, descripción y precio. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo a eso lo estoy por hacer con una aplicación gráfica? ¿Sí? Entonces dice ahí, en algún momento, en algún lado de esa aplicación gráfica, por ejemplo, van a aparecer una serie de componentes. Algunos de esos componentes también cuentan como DETs. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice acá, botón de opciones. ¿Sí? Dice, los botones de opciones son esos botones que si ustedes lo ven con el nombre en inglés aparecen con el nombre de radio button. Esos botones redonditos en donde ustedes pueden seleccionar una de un conjunto de opciones. ¿Sí? Es otra forma de seleccionar una opción que no sea usando un combo. Entonces, puedo poner, por ejemplo, 3 opciones y alguien tiene que seleccionar con esos botones redonditos una de las 3 opciones. Entonces, si tengo ese componente, ¿sí? Un botón de opciones, dice como solamente se puede seleccionar uno de todo el grupo, se selecciona como un det para todo ese grupo de botones. ¿Sí? Entonces, si me aparece algo de eso en la ventana y tengo un grupo de botones, por más que sean 5 de esos grupos, 2, 3, por cada grupo de estos botones se cuenta un det. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo, además, lo que se denomina, lo conocen con ese nombre, un checkbox, para que ustedes pongan un tilde y seleccionen, y si me aparecen 10 checkbox, puedo seleccionar los 10. O sea, funciona distinto como el radio button. Acá puedo seleccionarlo a todos o a ninguno. ¿Sí? Cada uno de esas casillas de verificación o checkbox se cuenta como un det. ¿Sí? Después puede aparecer en la ventana un botón. Y dice acá, se cuenta como det si el botón va a hacer alguna acción que tenga que ver con agregar, borrar o modificar. Entonces, si tengo el botón, por ejemplo, que cuando yo le dé clic al botón ese, se guarde toda la información que yo he llenado ahí en la ventana, ese botón cuenta como un det. Si hago clic en un botón que me permite de alguna manera borrar algo que yo haya seleccionado, ese botón cuenta como det también. Ahora, si tengo un botón que, por ejemplo, lo que hacía era cerrarla la ventana, bueno, ese botón como no tiene que ver con crear algo, modificar algo o borrar algo, ese botón no cuenta como det. ¿Sí? Si tuviera un botón, por ejemplo, que tenga que ver con ayuda, ese botón tampoco cuenta como det. O sea, solamente cuentan como dets aquellos botones que están relacionados con la funcionalidad de crear algo, borrar algo o modificar algo. Si tengo, por ejemplo, dentro de la ventana listas o combos, cada lista o cada combo cuenta como un det, funciona igual que con el tema de los botones de radio button. Por cada grupo se cuenta uno, acá por cada lista o combo se cuenta uno. Si hay, por ejemplo, iconos o imágenes, ¿sí? Cada imagen, cada icono cuenta como un det. Si hay, por ejemplo, archivos de sonido, cada archivo de sonido cuenta como un det. Entonces, por ejemplo, bueno, y acá lo último,
Si llega a haber mensajes que ustedes muestran en la pantalla, hay tres tipos de mensajes. Ustedes pueden mostrar mensajes que tengan que ver con alguna condición de error o para confirmarles una determinada acción o para avisarles de algo, ¿sí? ¿Cuál va a contar como dead acá? Lo que son mensajes de error y lo que son mensajes de confirmación. Los mensajes de notificación se los tiene en cuenta si yo estuviera evaluando otro concepto que es el de salida. Acá estamos viendo las entradas, ¿sí? Entonces, si acá hay un mensaje de notificación, como dice ahí, no lo cuento como dead para una entrada, sí lo cuento como un dead para una salida. Ya vamos a ver qué son las salidas que están ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes ven ahí esa pantalla que tiene en la primera parte todos estos checkbox que están acá. Si ustedes lo cuentan, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 checkbox. Cada uno de estos a su vez cuenta como un dead. Después tienen acá un grupo de botones de estos del tipo radio button, otro grupo de botones del tipo radio button. Este grupo cuenta como un dead, este otro grupo cuenta como otro dead, ¿sí? Y después tienen estos botones que están acá, ¿sí? Este botón de OK que está acá, está en la explicación, digamos, la diapositiva, no es que yo lo estoy inventando ahora. Lo que busca hacer es, cuando ustedes han puesto todas estas opciones acá, guardarlas de alguna manera. Entonces, como tiene que ver con una operación que está creando algo, este botón de OK se cuenta como otro dead. Este botón que dice acá, cancelar, como esto lo único que va a hacer es cerrar la ventana, este botón no cuenta como dead. Después está acá este botón de ayuda, ¿sí? Si este botón de ayuda lo que hace es mostrarme un error, que no sería el caso del botón de ayuda, se contaría como dead. Si este botón de ayuda me muestra un mensaje de confirmación, que no sería el caso del botón de ayuda, este botón contaría como dead, ¿sí? Y si esto lo que hace es mostrarme algún mensaje que sea el tipo de notificación, que es la funcionalidad del botón este de ayuda, esto no cuenta como dead para la entrada, pero sí cuenta como dead para la salida, ¿sí? Y este botón que dice acá default, para lo que está pensado este botón es, supongo que ustedes han venido poniéndole o sacándole check a estos que están acá, o han puesto una opción acá u otra acá. Esta opción default lo que hace es decir, bueno, los valores predeterminados son tal, 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 este no, bueno. Entonces como que vuelve la ventana al comienzo. Entonces tampoco contaría como dead. Entonces acá tendría 2, 4, 6 deads acá, 7, 8, más este que está acá, 9 deads. Para la parte gráfica solamente. Después de ahí está, a su vez, los deads que tengan que ver con la información que estoy guardando. ¿Se entiende la idea hasta ahí? Sí, profe. Si el botón OK tira un mensaje de confirmación, se agregaría un dead más. Exactamente. Ok, gracias. Bueno, entonces, una vez que sé la cantidad de deads y FTR, entro a esta otra tabla. Esta tabla es distinta a la que tiene los archivos internos y externos. Entro acá y digo, bueno, cantidad de deads, cantidad de FTR, sale complejidad baja, media o alta, y acá está cuánto pesa cada uno de estos conceptos, bajo, medio o alto. ¿Sí? Esto es lo que yo debería hacer por cada una de las entradas. O sea, todas las operaciones que sean alta, baja o modificación de algo, tengo que hacerle este análisis, entrar a estas tablas y decir cada una cómo es su complejidad. ¿Sí? Después están lo que se denominan salidas externas. Este es el cuarto de los conceptos. ¿Sí? No es que estén así en orden, el orden que está puesto en la diapositiva, pero no porque sea la prioridad eso. ¿Ahí está? Y dice acá, una salida, dice un proceso mediante el cual se muestran datos derivados que salen de la aplicación. Y si esos datos se pueden obtener, por ejemplo, de uno o más ILF o se pueden obtener de uno o más EIF.
Y adicionalmente una operación de esta de salida externa puede o podría modificar un ILF. ¿Qué quiere decir todo esto que está acá? Por un lado ustedes tenían la operación de, por ejemplo, crear un producto, borrar un producto, modificar un producto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, mostrar los productos? ¿Sí? Ahí no estoy ni creando, ni borrando, ni modificando. Entonces, esa operación puede ser considerada una salida. ¿Sí? Ahora dice acá que la salida, dice, muestra datos derivados. Supongamos que o sea, ¿a qué se le denomina datos derivados? Supongamos que, bueno, yo no estoy viendo ahora los productos, sino estoy viendo los empleados. Y de los empleados yo como información tengo número de empleado, apellido, nombre, para hacerlo corto esto, fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces digo yo, bueno, quiero ver los empleados que tengo guardados. Si yo lo que quiero ver de los empleados es número de empleado, apellido, nombre y fecha de nacimiento, ¿sí? Esa operación puede ser considerada una salida o puede ser considerada una consulta. Ya lo vamos a ver en la que viene a continuación, la consulta. Es lo mismo, nada más que la diferencia en que salida y consulta es, ¿y qué pasa si yo del empleado, en lugar de ver número de empleado, apellido, nombre y fecha de nacimiento, quiero ver número de empleado, apellido, nombre y la edad? Yo no tengo guardada la edad, ¿sí? Yo tengo guardada la fecha de nacimiento. Pero si yo sé la fecha de nacimiento y sé la fecha actual, puedo saber la edad, puedo derivar en función de eso la edad. Entonces, si yo lo que voy a mostrar es un dato derivado, esa operación es una salida. Si yo lo que voy a mostrar es la información tal cual la tengo guardada, eso es una consulta. Esa es la primera diferencia que hay entre una salida y una consulta. ¿Sí? Entonces, si yo no voy a mostrar nada distinto a lo que yo tengo guardado, eso es una consulta o podría ser también una salida. Queda a criterio mío que yo lo cuente como salida o que lo cuente como consulta. ¿Sí? Lo que no puedo hacer es contarlo dos veces, salida y consulta. Ahora, si lo que yo voy a mostrar es dato derivado, ahí ya no puedo elegir, y bueno, esto va a ser salida o no, mejor va a ser consulta. Ahí sí o sí, eso es una salida. ¿Sí? Y la otra diferencia que hay entre una salida y una consulta es que una salida podría llegar a modificarlo al ILF, mientras que una consulta nunca modifica un ILF. Entonces, depende que esté por consultar o mostrar, yo a eso lo voy a considerar una salida o lo voy a considerar una consulta. Lo considero salida si lo que yo muestro no es lo que yo tenía guardado, sino en base a lo que tenía guardado, muestro eso más otra cosa. Ahí eso es una, sí o sí es una salida. Si muestro tal cual lo tenía, es una consulta. Si la operación modifica el ILF, sí o sí es una salida. Y si no modifica, puede ser una consulta o puede ser un una salida. ¿Sí? Entonces dice acá, se consideran, por ejemplo, salidas, por ejemplo, transferencia de datos a otra aplicación. Si yo quiero el proceso de exportación de datos de un lado a otro, se considera una salida. Todos los reportes o informes que genere la aplicación de ustedes también se consideran una salida. Gráficos que ustedes presenten, ¿sí? Mensaje de notificación, que es lo que veíamos recién. Todo eso se considera salida externa, ¿sí? Ahora, ¿cómo le calculo la complejidad a una salida externa? Igual que hacía con las entradas, acá tengo que tener en cuenta los DETs y los FTR, ¿sí? Los DETs va a ser lo mismo concepto que antes. Digo, bueno, ¿qué quiero mostrar acá? Y quiero mostrar el número de empleado, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Bueno, tengo 4 atributos que quiero mostrar, tengo 4 DETs.
Ajá, ¿y eso de dónde lo saco? De un archivo, o sea, de un ILF, de dos ILF, de tres ILF, de un ILF más un EIF, o sea, de donde yo saque, de cada lugar de donde yo saque la información para mostrar lo que tengo que mostrar, cada uno de esos lugares cuenta como un FTR, ¿sí? Entonces entro a la tabla que está acá y digo, bueno, cantidad de FTR, cantidad de DETs, todo eso cuenta y llego, entro a la tabla esa ahí, perdón, y saco la complejidad baja, media o alta. ¿Sí? Y el último, este es las consultas externas, que es el que estábamos hablando acá. ¿Sí? Entonces este acá no mantiene ningún ILF, ¿sí? Y lo que se encarga de esto es mostrar datos que tengo guardados en un ILF o un EIF. ¿Sí? Acá dice, bueno, ¿qué cosas se le pueden considerar consultas? Por ejemplo, cuando ustedes buscan datos o menús que ustedes tengan diseñados, pantallas de conexión, por ejemplo, las ayudas que ustedes tuvieran, ¿sí? Tutoriales que tuvieran armado en la aplicación de ustedes, cada uno se va a contar como una consulta, ¿sí? Y acá lo mismo que tener en cuenta los DETs y los FTR. Acá, ¿qué puede pasar ahora en la consulta? Que ustedes digan, tengo una operación que, por ejemplo, diga, bueno, mostrar todos los clientes cuyo apellido sea Pérez. Ajá, ¿y qué muestro del cliente? Y muestro el número de cliente, apellido, nombre y fecha de nacimiento. Entonces, si ustedes se fijan y dicen, bueno, ¿qué necesita la operación para trabajar? El apellido. ¿Y qué muestra la operación? Número de cliente, apellido de nuevo, nombre y la fecha de nacimiento. Como el apellido aparece en la entrada y en la salida, hay que contarlo una única vez, ¿sí? De ahí viene esto de la definición de DER que decía campo único, no repetitivo, identificable por el usuario. Entonces, si un mismo dato está en la entrada, o sea, en lo que necesita la tarea, y en lo que muestra la tarea, se lo cuenta una única vez a eso como DET. La cosa es que entro acá a esta tabla y digo, tengo tantos DETs, tengo tantos FTR, y bueno, sale la complejidad baja, media o alta. ¿Está entendido eso hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, si ustedes se fijan en cada una de estas tablas, esta es la tabla para la complejidad de las consultas, esta era la tabla para la complejidad de las salidas, esta es la tabla para la complejidad de las entradas, ¿sí? Fíjense que acá las columnas estas que hay alguien que tiene activado el micrófono ahí, póngalo en silencio. Si ustedes se fijan acá, en las columnas estas que decía acá de los DETs, y a veces también en las FTR, fíjense que acá dice, si tengo entre 1 y 4 DETs, si tengo entre 5 y 15 DETs, si tengo más de 15 DETs, ¿sí? Nunca pierdan de vista que acá esto es, estamos haciendo por hacer, digamos, una estimación con todo esto. Entonces a veces la gente pasa mucho tiempo analizando si tal concepto se cuenta o no se cuenta como DET, y resulta que si lo contaban, caían en la columna esta del medio, y si no lo contaban, también caían en la columna del medio, porque esto va entre 5 y 15. Entonces ustedes no dicen, bueno, si lo contamos tenía 11, y si no lo contamos 10. Lo mismo caigo en la columna esta del medio. ¿Sí? Entonces, no hay que ser tan riguroso a ver hasta el último detalle si lo cuento, si lo considero DET o no lo considero DET a esto. Porque lo más seguro es que caiga en
en la misma columna, ¿sí? Si tengo una diferencia entre 1 y 2. Inclusive fíjense que si ustedes decían, bueno, no, si yo lo contaba, caigo en la columna del medio. Y si no lo contaba, caigo en la primera columna. Pero ustedes tenían que, por ejemplo, cantidad de FTR era 1. ¿Sí? Cualquiera sean los dos casos, la complejidad sigue dando baja, es igual. ¿Está? Entonces, no pierdan de vista eso, entonces no hay que perder tanto tiempo en si considero un concepto de o no lo considero ese concepto de. Tampoco quiere decir eso de que, bueno, no me voy a fijar en nada y digo, más o menos van a haber 3, 4. No, tengo que tener una idea, ¿sí? Pero a veces uno dice, ¿y este concepto lo tengo o no lo tengo en cuenta? Bueno, si uno ya ha analizado el resto de los conceptos y uno se fija en la tabla y dice, una vez si lo tuviéramos en cuenta, caigo en la columna al medio. Y si no, también en el medio. Y bueno, ya está, no importa. Acá en definitiva, que yo diga cuántos DETs van a haber, cuántos FTR para entrar en la tabla esta. ¿Se entiende la idea, no? Sí, profe. Bien. Una vez que tengo así analizado la complejidad de ILF, EIF, entradas, salidas y consultas, entro a esta otra tabla que está acá. Y digo, por ejemplo, vamos con los ILF. Digo, ¿cuántos ILF de complejidad baja tengo? Supongamos tengo 10 de ILF de complejidad baja. Entonces digo, 10 por, yo sé que la complejidad baja de los ILF pesa 7. Entonces, 10 por 7 es 70. Ajá. ¿Cuántos de complejidad media tengo? Y tengo, por ejemplo, 5. 5 por 10, 50. ¿Cuánto de complejidad alta? Y a lo mejor tengo 1. Bueno, 1 por 15, 1. Sumo todo esto que está acá y tengo la complejidad total de los ILF. Hago lo mismo con los EIF, lo mismo con las entradas, lo mismo con las salidas, lo mismo con las consultas. Y después cuando tengo todo eso acá, sumo todo esto que está acá y eso me da los puntos de función sin ajustar, que era lo que me estaba pidiendo COCOMO. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer para entrar a COCOMO es empezar por punto de función. ¿Sí? Entonces tengo que ver qué es lo que necesito guardar y cuáles son las operaciones que necesito hacer. Cuando yo sepa qué es lo que tengo que guardar y cuáles son las operaciones que necesito hacer, de alguna manera eso me va a dar la cantidad de puntos de función, o sea, cuánta funcionalidad me está entregando todo eso que está ahí. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, sí se entiende, profe. Sí, profe. Bueno. Esto que parece así una cosa larga, pero no difícil, ¿no? Bueno, después llegan los momentos de los exámenes con esto, y una vez se les dice, bueno, a ver, explícame cómo funciona esto de punto de función. Bueno, no llegan ni a la primera tabla, ¿sí? Pero ahí nomás se pierde. Acá nosotros, con la aclaración también en la materia, a nadie se le pide que se sepa estas tablas de memoria, ¿no? No hay chance de que alguien se acuerde todo esto de memoria. O sea, ustedes no se tienen que saber esto, la tablita esta de la complejidad de las consultas, de la salida, de las entradas, los IFA, y después cómo se pesa el peso de cada uno. Sí tienen que saber el concepto, ¿sí? Tienen que saber que si tengo que calcular la complejidad a un ILF, ahí aparecen dos conceptos, DET y RET, que es cada uno. Si tengo que calcular la complejidad a una salida, aparece el concepto de DET y FTR, que es cada uno. ¿Está? Eso nosotros les pedimos. Que ustedes expliquen eso, que den un ejemplo, digan, ajá, y si yo tuviera que guardar tal cosa, ¿cuál o tengo que hacer este problema? ¿Cuál sería un posible ILF? Ajá, tal. Ajá, y si ese es el ILF, ¿cuáles serían, cómo le hago el cálculo de la complejidad de eso? Y bueno, tengo que tener en cuenta DET y RET. Ajá. ¿Y cuáles serían los DETs? Tales. ¿Y cuáles serían los RET?
tales. ¿Sí? Eso es lo que nosotros pedimos que ustedes sepan acá. Y no que simplemente digan, ah, sí, hay un ILF. Y no digan, ajá, ¿y cuál es el ILF? Y no sepan. Después que sepan que el ILF le decimos, ajá, y bueno, ¿y cómo le saco la complejidad al ILF? No sepan. Supongamos que sí, sí, ah, sí, tal det y red. Y decimos, ajá, ¿cuáles serían los det para ese ILF? No nos interesa que ustedes digan, hay 5 dets. Por eso le vamos a decir, ajá, ¿y cuáles son esos 5 dets? Y después digan, hay un red. Bueno, ¿y por qué hay un red? ¿Y por qué no son 2 los reds? Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa que ustedes sepan de esta parte. ¿Sí? Después, bueno, que cómo se va calculando la complejidad hasta que llego al final de todo y empiezo a cada complejidad multiplicarla por cuánto pesa para tener, digamos, la complejidad total de cada uno de los conceptos. ¿Sí? La cosa es que, bueno, llegamos acá y tenemos los puntos de función sin ajustar. Entonces, por ejemplo, acá les dice, bueno, supongamos que tuvieran, después que hemos hecho todo el análisis, hay 2 entradas de complejidad baja, 3 de complejidad media, una salida de complejidad alta, 2 ILF de complejidad media, 10 consultas de complejidad baja. Supongamos, ¿sí? Ustedes entrarían a esta tabla, completando todos esos valores que están ahí, y eso les daría ahí 75 puntos de función sin ajustar. ¿Por qué se dice que están puntos de función sin ajustar? Porque esto ahora hay que ajustarlos con un factor. Ya, esa es la segunda parte que tiene la métrica esta de punto de función. ¿Sí? Pero por ahora están ahí los puntos de función sin ajustar, que es lo que pide COCOMO para que él pueda hacer el cálculo de la estimación. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda, consulta? No, profe, sí se entiende. Ajá, bien. Bueno, seguimos entonces con esto. Fíjense que acá en esto de punto de función, cuando veíamos al comienzo que decía no tiene en cuenta la tecnología, acá fíjense que no estamos hablando de nada que tenga que ver con, ajá, y ese archivo, ¿qué va a ser un archivo? ¿Va a ser una base de datos? Si es base de datos, relacional, no relacional. Nada, acá decimos, hay que guardar esta información. ¿Qué información? Tal, tal, tal cosa. ¿Y eso lo guardamos en dónde? ¿En una parte, en 2 partes, en n partes? Si eso es un archivo, archivo de texto, archivo de otro formato, base de datos, una tabla, no nos importa, y es más, punto de función no sabe nada de eso. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos acá el dato ese. ¿Sí? Y lo que habíamos dicho, como dice acá la diapositiva, COCOMO 2 necesitaba una de 2 cosas, o las líneas de código fuente o los puntos de función sin ajustar. ¿Sí? Y lo que hemos dicho, línea de código fuente, como esta tarea la estamos haciendo al comienzo, no hemos escrito una línea de código fuente, entonces no tenemos esa información cuando estamos haciendo esto. Pero lo que sí podemos obtener son los puntos de función. Y ustedes dicen, bueno, pero si estamos al comienzo también, ¿cómo haríamos para obtener los puntos de función? Ustedes para que puedan estimar algo, tienen que saber ese algo. ¿Sí? O sea, ustedes, por ejemplo, no puede venir alguien y decirles, preguntarles a ustedes, ¿y cuánto me cobras por pintar? Porque si les hacen esa pregunta, la pregunta que ustedes a continuación harían serían, ajá, ¿pintar qué? Que no es lo mismo que tengan que pintar, por ejemplo, una pared, que tengan que pintar una casa, y si tengo que pintar una pared, no es lo mismo que la pared esté sana a que la pared esté rota. ¿Sí? Entonces, para que ustedes puedan darle a esa persona una idea del tiempo, primero tienen que saber qué es lo que tienen que hacer. Acá de la misma manera, para que ustedes puedan tener una idea de cuánta va a ser la funcionalidad que lo que ustedes quieren hacer, después finalmente se le va a entregar al usuario, y ustedes tienen que de alguna manera tener una idea de qué hay que hacer acá.
¿sí? Si no, no pueden estimar nada. Entonces, como yo sé que, bueno, acá lo que estamos por hacer es un sistema de compra-venta. Yo sé que se van a hacer compras, se van a hacer ventas, va a haber productos, va a haber vendedores, bla, bla, bla. Y tengo que poder hacer tal tarea y tal tarea y tal tarea. Bueno, esa es la información que yo necesito para que yo pueda empezar con esto de la estimación. Y no necesito esta información saberla al detalle, con todas las posibles reglas de ¿y qué pasa si no tengo esta información? ¿Y qué pasa si el dato está incompleto? ¿Y qué pasa? Lo único que yo necesito saber es, tengo que guardar, por ejemplo, los productos. Ajá. ¿Y qué guardo el producto? Tal, tal, tal cosa. Muy bien. ¿Dónde lo voy a guardar? Un archivo, dos archivos, tres archivos. ¿Qué guardo de la venta? Y bueno, guardo a quién le hice la venta, la fecha en que hice la venta, el detalle de la venta. Bueno, ahí eso me va a dar una idea de cómo voy a hacer para guardar eso. Y yo digo, ¿y puedo crear una venta? Sí, obviamente estoy en un sistema de compra-venta, puedo crear la venta. Puedo modificar la venta y lo más seguro que no se pueda, una vez que está hecha la venta, que no pueda modificarla. Y puedo borrar una venta y lo más seguro es que una vez que la venta está hecha, no puedo borrarla la venta. Entonces, con respecto a operaciones de mantenimiento de archivos, tengo una sola que es creación de una venta. Y después puedo mostrar las ventas, sí, bueno, entonces eso podría ser una salida o una consulta. Puedo hacer un listado de las ventas del día, del mes, son otras operaciones de salida o consultas, ¿sí? Puedo buscar una venta, lo más seguro que la búsqueda, en operación de consulta. Entonces, yo de alguna manera sé cuáles van a ser las entradas, cuáles van a ser las salidas, cuáles van a ser las consultas, qué tengo que mostrar en la salida, qué tengo que mostrar. Por eso, bueno, ¿y de dónde se saca toda esa información? Perdón, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿De dónde se saca toda esa información que yo necesito acá para saber cuáles van a ser las entradas, las salidas, las consultas? Puede ser de los requerimientos que me pida el cliente. De ahí sale eso, ¿sí? Por eso, cuando la clase pasada, por ejemplo, eh, así de manera individual, les he ido contando qué han hecho ustedes en el examen, en muchos casos, cuando ustedes tenían que describir, por ejemplo, la operación de listado de algo, a mucha gente le he dicho, ajá, ¿y qué es lo que se muestra en el listado ese? Ustedes no pueden poner solamente, bueno, en el listado de proveedores se muestran los proveedores, porque no da lo mismo del proveedor mostrar el nombre del proveedor y nada más, a que mostrar el nombre del proveedor, el domicilio, la razón social, el quit, ¿está? Entonces, como no da lo mismo mostrar un grupo de datos que otro grupo de datos, ustedes lo tienen que describir a eso, ¿sí? Entonces, si ustedes lo describen a eso, aparte de que después se entiende eso, qué quiere hacer la tarea, eso después les sirve para hacer la estimación, ¿sí? Porque no da lo mismo que ustedes digan, y bueno, tengo que estimar el tiempo que me va a llevar a hacer la tarea esta de listar los proveedores. Si listar los proveedores, ahora tengo que, en lugar de mostrar un dato, tengo que mostrar 20 datos, ¿sí? No es que simplemente yo en vez de, ni me entero porque yo tenía un select asterisco con los proveedores. Porque yo eso cuando lo vaya a mostrar, lo tengo que organizar de alguna manera, o en la pantalla, o en un reporte. Y cualquiera que haya hecho, por ejemplo, un reporte alguna vez, sabe que no da lo mismo armar un reporte para mostrar por cada entidad 2 datos que por cada entidad 20 datos. No da lo mismo hacerlo ni en un reporte ni en la pantalla, pero tengo que organizar eso para que quede de alguna manera bien, ¿sí? No puedo simplemente ponerlo así, uno al lado del otro, uno abajo del otro, porque después no se entiende nada. Entonces, del único lado que yo tengo para decir, ajá, ¿y cómo es tal operación? ¿Y cómo es tal cosa? ¿Cómo es la característica de esto? Es si eso
lo tengo escrito de alguna manera, ¿sí? Y eso puede venir de una especificación de requisitos, que eso esté hecho a toda esa funcionalidad, describiéndola como requisitos, describiéndola como caso de uso, describiéndola como historia de usuario. Por esa misma razón, yo les he dicho, ustedes no pueden describir una funcionalidad simplemente diciendo, por ejemplo, como administrador del negocio, quiero poder hacer una venta. Porque no estoy diciendo nada de la funcionalidad ahí. No estoy diciendo qué necesito, qué pasa si no tengo tal cosa. No sé nada. Y como no sé nada de eso, tampoco lo voy a poder estimar a eso. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, Bien. profe, se entiende. Entonces, bueno, eh, lo que necesito ahora para Cocomo, lo que hemos dicho recién, era cantidad de puntos de función sin ajustar. Ya lo tengo, ¿sí? Y otra cosa que me pide Cocomo es que le dé una idea de qué lenguaje voy a utilizar. Si ustedes van a ver acá lo de Cocomo, ¿sí? Bueno, ahí dice línea de código fuente, ¿está? Y si no, puntos de función, ¿sí? Si ustedes seleccionan ahí donde dice puntos de función, acá, fíjense que les dice, bueno, ¿cuánto es la cantidad de puntos de función sin ajustar? Entonces ustedes, por ejemplo, ahí, no sé, dirían, tengo 200 puntos de función sin ajustar. Ajá. ¿Y con qué lenguaje van a trabajar? No creo que acá cuando vayan a hacer clic acá, van a tener una lista de 30 lenguajes que ustedes pueden elegir y decir, aquí está el mío, específicamente el mío. Y ustedes van a ver acá, el primero que empieza es C. Lo más seguro que ustedes, ninguno de ustedes trabaje con C. Entran ahí y dice Basic, menos todavía, ¿sí? Pero ahí tienen, por ejemplo, dice ahí base de datos, Java, Perl, lenguaje de tercera generación, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, yo estoy por trabajar con, qué sé yo, JavaScript con más base de datos. No sé si esa base de datos será relacional, no relacional. Bueno, tendré que seleccionarle a este que dice acá database, por ejemplo, lenguaje de tercera generación, ¿sí? Tengo que dar una idea de con qué tipo de lenguaje estoy por trabajar. No da lo mismo trabajar con un lenguaje que trabajar con otro, ¿sí? Ya saben ustedes. Entonces, una vez que le di esa información, que es la primera parte que está acá, ¿sí? Después de ahí vienen 17 factores que tengo que decirle a Cocomo cuánto vale cada uno de esos factores, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, esos factores tengo 2 acá, 5 acá, otros 2 acá, 6 acá. Bueno, suman, estos son los 17 factores que están acá. Si ustedes toman, ya vamos a ir viendo qué significa cada uno de esos factores, pero supongamos que ustedes toman el primero que está acá, que dice que queda en el nivel de precedencia, y ustedes hacen clic en la lista que está acá, ustedes dicen, bueno, a este factor yo le puedo asignar el valor de muy bajo, bajo, nominal, alto, muy alto, extra alto, ¿sí? Obviamente para que ustedes digan, ajá, ¿qué le asigno a esto? Muy bajo, bajo, nominal. Bueno, para que ustedes puedan asignarle un valor a este factor que está acá, tienen que saber qué significa el factor ese que está ahí, ¿sí? Si no, no van a saber por qué le asignan, qué sé yo, muy bajo, bajo, etc. ¿Sí? Y si se fijan, todas tienen acá algo que dice nominal, nominal, todas tienen el valor ese nominal, es más, de manera predeterminada está puesta nominal. Esto, cuando me voy a adelantar acá un poco bastante a las diapositivas, para que ya vamos a volver acá, para que vean el porqué de esto que está acá. Creo que está acá al final. Esta es la fórmula genérica que utiliza Cocomo para hacer el cálculo de lo que se denomina esfuerzo. Es una constante por
la cantidad de líneas de código fuente expresadas en miles, por eso dice K, slog, elevado a un exponente que se llama b, que se llama factor de escala. Vamos a ver qué es eso después. Y todo eso va multiplicado por el producto de estos que se denominan multiplicadores de esfuerzo, que son estos multiplicadores de esfuerzo son los 17 que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, este primero, que es precedencia, ese es uno de los multiplicadores de esfuerzo. Este nivel de flexibilidad es otro de los multiplicadores de esfuerzo. El tema de la arquitectura, otro. Cohesión del equipo, otro. Madurez del proceso, otro. Estos son los 17 que están acá. ¿Sí? Como estos se multiplican entre sí, cada uno de estos, a cada valor de esto, este que dice acá muy bajo, bajo, le corresponde un valor, ya lo vamos a ver en una tabla. Como ustedes lo están multiplicando, si ese factor no incide ni para bien ni para mal en el proyecto, vale 1, ¿sí? Que es el valor ese nominal. Ahora, si ese factor incide para mal en el proyecto, en el sentido de que va a aumentar el esfuerzo del proyecto, toma un valor mayor que 1, y si incide para bien, o sea, me implica un menor esfuerzo en el proyecto, toma un valor menor que 1. ¿Sí? La cosa es, para que yo pueda asignarle a esto un determinado valor, tengo que saber qué significa cada uno de estos factores. ¿Sí? ¿Se entiende la idea de esto? Estos factores que están acá están organizados así en 4 grupos, que son los que están acá. ¿Sí? Uno de los grupos tiene que ver con factores que son así, como dice acá, relacionado a este que está acá, a personal, plataforma, proyecto, ¿sí? Y el otro que tiene que ver con la parte de producto. ¿Sí? No importa que cómo están organizados esos factores, la idea es que acá hay 17 factores. Entonces hay que empezar a ver cada uno de estos factores, qué significa y con qué criterio uno le da un valor más bajo que el nominal o más alto que el nominal. ¿Se entiende la idea de esto? Sí, profe. Bien, profe, se ¿Sí? entiende. Sí, profe. Fíjense que si lo dejamos esto así, nada más, digamos, supongamos que tengo 200 puntos de función, voy a trabajar con un lenguaje de base de datos, y supongamos todo esto es nominal, le digo, bueno, no voy a hacer mantenimiento, ¿sí? No sé cuánto sale el costo, el salario de una persona por mes, digo, calcular ahí, ¿sí? Esto acá abajo me va a decir, bueno, para eso que está ahí, hacen falta un esfuerzo que se mide en esta unidad que se llama meses hombre, ¿sí? Que acá le dice, da 28,9 meses hombre. Todo esto da un tiempo de 10,7 meses, ¿sí? El costo es 0, porque obviamente no he puesto nada acá. Y si yo divido, esto dice, ya vamos a ver qué significa la unidad esta. Esto que dice meses hombre en meses, me queda hombres. Entonces, si divido 28,9 en 10,7, me da la cantidad media de gente que voy a necesitar para todo el proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, profe. Sí, la idea Acá, se entiende, fíjense, aunque... esto viene a ser como 29, no sé, Ah, ya. dividido casi 30, dividido en, supongamos, en 10, viene a ser como casi 3, todo esto que está acá. Entonces tengo 3 personas, ¿sí? Y acá le dice, bueno, más o menos en cada una de las fases que tengo acá, en la fase inicial, hace falta una persona. Ya vamos a ver qué quiere decir una persona y media. Obviamente que no existe una persona y media, ¿sí? Pero dice ahí, bueno, en la primera fase haría falta un poco más de una persona. En la segunda fase, que es elaboración, que va a estar así dividida en 4 iteraciones, casi 2 personas. En la tercera fase, que está dividida así en 5 o 6 iteraciones que están acá, hacen falta casi 3 personas. Y en la última fase, un poco más de 2 personas.
¿sí? Pero bueno, lo que tenés que hacer es decir, bueno, ¿por qué le doy valor nominal a esto y por qué no le doy alto, muy alto, extra alto, muy bajo, etcétera? ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver después. Hasta acá llegamos hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta de esta parte? Una duda tenía, profe, con respecto al tema de las tablas, si pudiera bajar un poquito. Con respecto a, A la tabla que está justo abajo en la página, si pudiera bajar un poco. Si sí, pudiera ver. acá, sí. Claro, eso. eh, ¿Cuál el tabla? tema del costo, el tema del Sí, costo, eso se lo pone de antemano, ¿verdad? Porque no tiene idea el sistema de cómo calcular el costo en dólares, dependiendo, claro. Esto o por eso no. decía, nosotros acá en la materia no nos metemos con la parte esta, ¿sí? Si uno Claro. acá, uno tuviera una idea, obviamente que esto no necesariamente tiene que ser en dólares, no en la unidad monetaria de cada uno, ¿sí? Si uno dice, Ujú. bueno, más o menos una persona por mes cuesta tanto dinero, bueno, qué sé yo, no sé, por ponerles algo, no sé, ahí, 100.000 que sale una persona por mes, ¿sí? Esto acá da una idea de, con la gente que hace falta, bueno, para la primera fase, cuánto me va a tomar en dinero, segunda fase, tercera, según la cantidad de gente que yo voy a usar por cada una de las fases. Ah, entonces ahora por eso tiene más sentido el tema de tomar una persona y media o una persona y un tercio, porque la cantidad, o sea, referido a la cantidad de costo que tiene, sería Claro, lo que le pagaríamos en este mes o claro. en este periodo de tiempo, lo que corresponde a una persona que trabaja entero y una otra persona que trabaja medio tiempo, tiempo parcial. Exactamente. Perfecto. Acá a nosotros lo que nos interesa, ¿sí? Es que ustedes digan, si ustedes hacen la división es así, por ejemplo, como dice ahí, para hacerla exacta, 28,9 dividido en los 10,7 que les da acá, eso les da así 2,7 personas, ¿sí? Ahora bien, ustedes están haciendo una estimación acá, ¿sí? No existe que ustedes digan, me hacen falta 2,7 personas. Entonces ustedes como están estimando acá, ustedes que tienen que decir, bueno, en base a que el resultado da 2,7, acá hacen falta 3 personas. No pueden decir 2. ¿Por qué? Porque decir, ajá, ¿y quién va a hacer el trabajo del 0,7 que está ahí? Que les falta. Alguien lo va a tener que hacer a eso. Entonces, 2 personas no les va a servir para esto. Pero ustedes acá sí pueden decir, bueno, con 3 personas es lo que haría falta para este proyecto. ¿Sí? Y esto les da una idea así, porque cuando ustedes digan 3, y si no hubieran hecho esto, ustedes dirían, ay, ¿cuánta gente hace falta? Y uno podría decir, no, bueno, en mi equipo de trabajo somos 10. Y uno está viendo y diciendo, ajá, 10 personas para esto, no, no está, es mucho más, digamos, lo que hace falta, ¿sí? Entonces, eso es la idea de esto que está acá, que ustedes tengan una idea, es decir, más o menos va a hacer falta tanta gente. Lo mismo que acá que dice ahí, meses, 10,7 meses, ¿sí? El 0,7 de un mes, qué sé yo, serán 18 días. Bueno, imagínense, estamos haciendo una estimación. No nos interesa que ustedes digan, ah, bueno, va a hacer falta 10 meses y 18 días y ahí va a estar terminado todo. En 10 meses y 18 días. ¿Sí? Sino que ustedes digan, por ejemplo, bueno, esto más o menos en tiempo, 11 meses. ¿Sí? Pero que tengan algo para decir eso y que no digan, ¿y cuánto tiempo va a hacer esto? Y bueno, esto van a ser 2 meses, porque saben que están muy lejos de lo que los valores que están acá. Ni tampoco se vayan al extremo de decir, ¿cuánto tiempo? 30 meses, porque están viendo que se están yendo mucho del tiempo. Entonces, la idea de esto es que ustedes estimen, ¿sí? Y cualquier estimación se redondea, ¿está? No tiene un valor exacto, sino no es una estimación, sino directamente ya es un cálculo de algo. ¿Está? Entonces acá, eso es clásico que hacen en los exámenes. Uno dice, bueno, a ver, hagan el cálculo cuánto da y ponen así, y hacen falta 3,3 personas y lo enmarcan, lo redondean, ponen resaltador para que uno diga, listo, sí, sí, me di cuenta que decía 3,3 personas. Y uno dice, estoy estimando, digamos, ¿cómo me va a hacer falta 3,3 personas?
No existe un 0,3 de personas. O necesito 3 personas o necesito 4 personas. Lo mismo que el tiempo, ¿sí? No es, acá no hace falta que te digan tantos meses, tantos días, tantas horas. En eso se va a hacer el proyecto, porque no existe eso, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, más o menos en meses, tanto tiempo. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Sí, Bien, profe. Ahí, excelente. en la planilla, profe, no estima, no indica el tiempo de trabajo diario, ¿verdad? ¿Es El así? tiempo se calcula con el esfuerzo y el tiempo es este que está acá. Lo que no muestra acá en forma directa es la cantidad de gente. Esto lo ves acá, pero la cantidad de gente es dividiendo esfuerzo acá en esto de, Sobre el tiempo, ¿sí? claro. Sí. Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, ¿sí? Acuérdense, de todas maneras se lo vamos a avisar. En teoría, el miércoles que viene tendría Francisco con ustedes la clase. Pero bueno, si llegara a haber un cambio, les avisamos, ¿sí? Va a ser el mismo horario, todo, así que no tienen que preocupar ustedes por ese tema, ¿sí? Les tomo la asistencia. Abraham, Presente. Acosta, Presente. Adur, Aguirre, Alawi, Presente. Alfaro, Presente. Aparicio, Presente. Arauz, Presente, profe. Ardiles, Presente. Arnedo, Avellino, Barraza Frías, Barrera, Hassan, Echara, Presente. Bertoni, Presente. Blanco, Presente. Jota, Presente. Bustos Gómez, Presente. Campanelli, Presente. Mancino, Caro Nazábal, Presente, profe. Arnedo dice que está presente por el chat. Arnedo. Lo mismo Gracias. Barrera. Carrizo, Cerúcico, Esca, Poletti, Presente, profe. Volque, Conde, Díaz Carlos, Díaz Daniela, Díaz Galván, Presente, profe. Díaz Galván. Tibi, Epstein, Presente, profe. Epstein. Fernández Llanos, Figueroa Félix, Presente, profe. Figueroa Pablo, Profe, Presente. Sesca dice que está presente por el chat. bueno, Frosoni, Gambarte, Presente, profe. García Sergio, Presente, profe. García Paz, Presente, profe. Bonza, Gramajo Facundo, Presente, profe. Gramajo Florencia, Gramajo Paula, Gramichi, Presente, profe. Hormigo, Hormigo presente, profe. Ibrahim, Juárez, Rick, Presente. Lama Zambrano, Presente. López Parisotto, López Sardi, Presente, profe. ahí está López Parisotto, ¿no? Madoso, no. Marcaida, Márquez, Martínez, Presente. Mendoza, Presente. Miranda, Monteros, Presente, profe. Morales, Moreno, Presente. Navarro, Presente, profe. Oliva, Presente. Orellana, Presente, profe. Ortiz, Presente. Palacios,
Paz. Potoliquio. Presente, Potoliquio. Ratti. Re. Remonda. Presente, profe. Reyes. Rodríguez. Valentina. Presente, profe. Rodríguez García. Presente, profe. Romano. Presente, profe. Salinas. Presente. Sánchez. Presente. Santillán Agustina. Presente, profe. Santillán Ana Luz. Presente, profe. Serrano. Cerrillo. Presente. Zoraide. Presente. Soria. Presente. Teruel. Valdés. Presente, profe. Vides. Presente, profe. Villagra. Villalba. Presente, profe. Villarreal. Presente. Zamorano. Celaya. Zurita. Profe, Sí. Zurita Ortiz estaba presente, pero se le cortó el internet. Bueno. Profe, yo también cerré sin querer la llamada y no... Y me fui justo antes del presente. Adur Bueno. soy. ¿Quién? Adur. ¿Adur? Sí. Bueno. Ya lo pongo acá. Profe. Frosoni también presente. Bueno. Listo. Bueno. Nos estaríamos viendo entonces de acá a 2 semanas en teoría. A menos que haya un cambio. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, justo mi compañera me mandó de que se le desconectó, que no pudo poner presente. ¿Quién es? Gramajo Florencia. Bueno. Hola, profe. Sí. Perdón, creí que se me escuchaba, el micrófono estaba desactivado. Ah, Colque presente. bueno. Muchas gracias, profe. Nada. No, profe. Sí, Nos buenas noches. vemos. Hasta luego. Yo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao.